Buenos días. Siendo las 9:03 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Les recuerdo, mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de marketing aquí en Pragma, para los que no me conocen, y hoy quien nos convoca acá y es el método Lean, como nunca nos lo han contado. Es muy interesante, yo les voy a mostrar por aquí de qué les estoy hablando y es sobre este libro. Espero que muchos ya lo conozcan y se lo hayan leído porque vamos a tener una visión muy interesante de él. Así que, ¿quién nos va a hablar de este libro? Se llama Jesús Acosta, alias Chucho, más conocido así. Él es consultor en estrategia del equipo de aquí de Pragma de Mercadeo Ágil. Contamos con esa rica presencia y él ahora cuenta con más de 13 años de experiencia trabajando en pensamiento estratégico para diferentes marcas. De manera simultánea, también tiene más de 10 años como docente universitario y cuando fueron sus inicios profesionales, él fue periodista durante 4 años y redactor en páginas deportivas y corresponsal de noticiero de televisión. Así que como ven, es alguien que tiene muchísima experiencia, alguien que he conocido en estos días y ha sido excepcional, una persona con muchos puntos de vista bien interesantes, que es lo que nos viene hoy a compartir. Entonces, no siendo más, vamos a darle paso por aquí a Jesús. Muchísimas gracias a todos los que todavía nos siguen escribiendo aquí en el chat. Y ya los voy a dejar con Chucho para que entremos en confianza. Regálenme un segundo. Se los presento por acá. Bueno, Chucho, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia. Estoy muy contento de compartir este pedacito de mañana hoy con ustedes. Y bueno, entremos de una vez en materia de lo que vamos a conversar hoy, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, no siendo más, te dejo con todos nuestros asistentes. Les voy a compartir entonces pantalla y les voy a mostrar la presentación que nos convoca hoy. La invitación para este webinar hablaba de que íbamos a hablar precisamente del método Lean Startup, pero de una manera distinta, de un enfoque distinto. Este libro se ha convertido, digamos, en uno de los paradigmas en esta época que se habla tanto de emprendimiento, que se habla tanto de startups, que se habla tanto de agilismo, y aparece entonces como uno, digamos, como uno de los referentes fundamentales cuando uno lo aborda. Nosotros, en el equipo de Mercadeo Ágil de acá de Pragma, lo tenemos como unos referentes y en el club de lectura interno lo tuvimos como ejercicio precisamente particular. Pero cuando lo abordamos tuvimos un hallazgo y fue un hallazgo individual, personal, desde mi experiencia. Yo soy como una suerte de, me denomino intelectual frustrado. En algún momento quise ser periodista cultural y leía mucho sobre teoría literaria y estudié algo de filosofía y letras. Y entonces encontré una forma, digamos, de abordar este libro que me pareció muy interesante y que es la que nos convoca precisamente el día de hoy. Una oportunidad distinta que está basada esencialmente en lo que se denomina como teoría literaria. Cuando uno estudia teoría literaria, lo que aprende a implementar son distintos enfoques para abordar los textos, los libros que uno lee. Y en este sentido, encontramos una oportunidad en tres lentes a los cuales yo los quiero invitar que abordemos precisamente este método que nos presenta Eric Rice y que, como ya les mencionaba, constituye uno de los libros fundamentales en esta era de emprendimiento. Estas tres formas que les invito tienen que ver con el contexto, con el autor en sí y el lector. En este caso, me permito hablar en términos de primera persona en mi caso particular. Y cuando nos referimos al contexto, esencialmente podemos hablar de lo que se denomina como análisis sociológico. Yo les pregunto si alguno de ustedes reconoce a alguno de los personajes que está puesto ahí en la presentación. Y ellos básicamente son los padres de la sociología, se los recuerdo, son Émile Durkheim, son Augusto Comte, son Karl Marx, son Mark Weber. Y hacemos referencia a ellos porque la sociología esencialmente habla de cómo las estructuras sociales determinan al ser humano. Y en este sentido, cuando uno piensa en un enfoque para abordar un texto, nos hacemos referencia a cómo las estructuras sociales determinan la existencia de un libro, cómo ese libro se dio en una época específica precisamente por la sociedad en que se fue concebido. Un ejemplo concreto para ilustrar el punto son León Tolstoy y Anton Chekhov. El más barbadito es el León Tolstoy.
Ellos son uno de los escritores más emblemáticos de la Rusia de finales del siglo XIX. Y hay una particularidad, en esa época se pagaba por página escrita. Entonces tenemos al señor León Tolstoy, que escribía unos mamotetos grandísimos, Guerra y Paz, ustedes lo tendrán en su casa, sus 400, 500 páginas, pero también está Anton Chekhov, que él escribía cuentos, pero entonces como pagaban por página, no hay antología completa de Anton Chekhov, ese señor que escribió tantos cuentos para poder sobrevivir, que no hay una antología completa, no se sabe cuántos cuentos escribió. Este punto para ilustrar entonces que un contexto social determina la existencia de un libro. Y en el libro que nos convoca precisamente hay una realidad, y es que este libro no se pudo escribir en otra época. El propio Eric Rice anuncia una realidad, y es que hay emprendimiento como nunca antes hubo en la historia. Estamos en la época donde más empresas se están creando, donde más espíritu emprendedor hay, y no es una realidad local, es una realidad global. Y en esos términos uno ve cómo cambian paradigmas de la economía, cómo la productividad crece, aunque no crezca determinada por el crecimiento en el empleo, porque precisamente hay una cantidad de esfuerzos individuales o más pequeños que están sustituyendo esa capacidad productiva. Aparece entonces un concepto distinto de management, porque la administración de las empresas convencional, clásica, se empieza a quedar corta cuando uno ve los avances que hay en la tecnología. Esos avances que hay en la tecnología esencialmente han contribuido a que crezca esa actitud emprendedora o ese espíritu emprendedor que existe en estos tiempos. Y es donde aparece entonces esta actitud como el nuevo management. Un management que está determinado o está precisamente, tiene su génesis en la capacidad que tienen las personas de asumir los errores, asumir los fracasos y seguir adelante. Sin embargo, estos fracasos, los que, digamos, están viendo este webinar y se han metido a hacer proyectos de empresas sabrán de lo que les hablo, siempre han determinado muchos costos. Es decir, siempre han sido muchos los fracasos y los costos son grandes cada vez que se fracasa. Entonces, este libro esencialmente lo que buscó el autor fue convertir un método o construir un método de algo que no existía, y es cómo construir una startup en estos tiempos, que como les decía, no hay tanto emprendimiento como nunca hubo antes. Haciendo entonces referencias o lecturas extratextuales de este libro, empecé a indagar y encontré una charla TED muy interesante de este consultor español que se llama Néstor Guerra. Y el hombre se echó un tiro y una cifra que me cambió la vida. El tipo dijo sencillamente que el 90% de los científicos que han existido en la humanidad, en la historia de la humanidad, están vivos hoy en día. Es decir, casi que estamos en la época donde más científicos están vivos. Y si ustedes se acuerdan, el último mes hemos tenido noticias como que Israel estrelló su expedición lunar, tuvimos noticias como que se descubrió una nueva especie de homínido, como que se fotografió por primera vez un agujero negro. Entonces empezamos a ver que sí, estamos en un momento donde la ciencia está en todas partes y es constante. Y obviamente, como decía este consultor español a quien me refiero, necesariamente se va a meter en el mundo de los negocios. ¿Y por qué me parece importante? Porque en un momento donde hay tanta ciencia, era inevitable que la ciencia se metiera en el mundo de los negocios. Y es que eso es precisamente el método Lean, es la visión del método científico aplicada a los negocios, a la creación de empresas, a la creación de innovación. Porque pensemos qué hacen los científicos si no es más que fallar, que experimentar y fallar. Entonces, precisamente de esa experimentación y el fallo es que aparece el autor Eric Rice. Convirtió la historia de sus fracasos en un método que estamos aplicando nosotros acá en Pragma y que están aplicando muchas empresas, porque no necesariamente se refiere al emprendimiento particular o al esfuerzo individual de una startup. Y es que, como él mismo dice en su libro, la startup es una institución humana que está diseñada para crear un producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Y resulta que esas condiciones de incertidumbre extrema no son solo para las pequeñas empresas o para los emprendedores. Esas condiciones de incertidumbre son también para las grandes empresas. Los cambios que hay en el mundo actual, los cambios dados por la tecnología, los cambios que por ende hay en la cultura han hecho que precisamente todas las empresas, sin importar el tamaño, se enfrenten cada vez más a mayor incertidumbre.
Por eso, pensemos que en una compañía grande o pequeña, el pensamiento de startup, de pensarse como una compañía de este tipo, es absolutamente vigente y oportuno. Esa actitud frente a la innovación, entonces, es la que permite que compañías como Intuit, quienes son unos de los proveedores de software en términos de finanzas y impuestos más importantes de Estados Unidos, hayan desarrollado TurboTax, perdón, SnapTax. SnapTax es una herramienta en donde las personas simplemente fotografían la forma donde diligencian sus impuestos y la herramienta hace el resto. Cualquiera pensaría que una iniciativa de estas sería un esfuerzo como tantos de unos muchachos innovadores y emprendedores, pero no, fue una compañía grande que se dio permiso de pensarse como una startup al interior y generar un producto, un servicio como este que les presento. Y este caso, digamos, lo podemos compartir nosotros y podemos contarlo acá, experiencia conocida con uno de nuestros clientes. Si no se les hubieran dado la oportunidad de pensarse como una startup, de pensarse distinto a una gran compañía, Nequi no hubiera sido concebido, no hubiera existido, no se hubiera dado la oportunidad de llegar al mercado y de ser hoy por hoy lo que se señaló el primer neobanco de Colombia, el cual ganó un gran premio en los últimos días. Entonces, miren cómo las grandes compañías, cuando son capaces de pensarse también en estos modelos, desarrollan estas capacidades que afortunadamente generan este tipo de noticias. El método Lean Startup esencialmente lo que hace es encontrar o manejar o se basa en los conceptos de estos dos japoneses, Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, quienes fueron los que generaron los cambios fundamentales de la producción en Toyota. Pero lo más importante que quiero señalar acá es cómo precisamente eso lo que ha permitido es la aceleración del tiempo de ciclo. Es decir, el gran aprendizaje que se trae de acá es cómo se aprende más rápido. Y cómo se aprende más rápido implica fallar más pronto. Y esto digamos que es un paradigma nuevo que se genera y donde uno ve que el ciclo, entre más rápido genere el aprendizaje, es mejor para la oportunidad de generar un producto o crear un nuevo desarrollo o una innovación. Digamos que ese es el pensamiento que soporta y que constituye el génesis de lo que nosotros encontramos ahora en términos de construcción de mercado ágil para nuestros clientes, pero también lo que vemos nosotros que está pasando en las empresas y las empresas cómo se deben permitir, digamos, acelerar estos procesos de aprendizaje para desarrollar innovación y productos. Cuando uno ve casos como el de Facebook, Eric Rice lo cita en su libro, o como casos como el de Ford hace más de 100 años, lo que uno está viendo precisamente es dos casos emblemáticos de personas que fueron precisamente capaces de aprender sobre la marcha y aprender cada vez más rápido. Es decir, ellos dos, con la diferencia centenaria que marca sus épocas, lo que pudieron encontrar fue la posibilidad de ver qué estaban haciendo muy bien y qué estaban haciendo no tan bien para desescalar. Es decir, encontraron la posibilidad muy grande en sus propias realidades y se descollaron y se desmarcaron digamos, había más o menos 400 tipos que estaban haciendo carros en la época de Henry Ford y él se los llevó a todos por delante. Y en el caso, obviamente, conocido del señor Zuckerberg, ustedes ya sabrán lo que ha sido el desarrollo de redes sociales y una cantidad de aplicaciones desde el momento que salió Facebook. Entonces, estamos viendo que acelerar el error es la oportunidad de tener mayor aprendizaje, de acelerar el aprendizaje y desarrollarlo. Estamos entonces ante una invitación de aprender cada vez más rápido y donde precisamente estamos viendo de modo distinto lo que consideramos como fallo. Hay un ejemplo muy chévere en estos términos y es que hablemos de Groupon. Cuando Groupon empezó, no empezó con el gran desarrollo. Groupon lo que hizo fue empezar o establecer un pequeño sitio, una base de datos con mails que tenía y mandar PDFs que eran sus cupones. No esperó al gran desarrollo, lo más arcaico y lo más simple para probar que era bueno su servicio. En el caso concreto de nosotros acá en Pragma, nuestro cliente pequeñín, cuando empezó a desarrollar esta propuesta de llega a tu casa,
empezó también a escalar, empezó también aprendiendo en pequeño para después desarrollar más grande. Esto es una manera como, digamos, las metodologías ágiles empiezan a impregnar no solo la creación de startups, sino como ustedes ven, el desarrollo de productos de compañías ya consolidadas. Estamos entonces ante una época donde hay tres atributos fundamentales a la hora de analizar el aprendizaje. Nos referimos a que queremos aprender de manera pronta, rápida y barata. Pronto en términos de que aceleramos o anticipamos el aprendizaje, rápido en que le elaboramos el prototipo lo más rápido posible y lo más importante, que no nos implique grandes costos al desarrollarlo. Esto nos lleva a pensar en una situación es que la innovación entonces se acortó. Y se acortó sencillamente porque ahora el feedback del consumidor, el que nos dice a la hora de la verdad que estamos haciendo las cosas bien, lo podemos hacer más pronto con estos procesos ágiles, con estos procesos en los que empezamos a experimentar, empezamos a testear, empezamos a acercarnos más pronto precisamente a la prueba de quién es al final quien nos juzga. En segundo término, ahí, y ya cuando veníamos hablando de precisamente los enfoques del análisis literario, estábamos hablando que el segundo tiene que ver con el autor. Ya veíamos que en análisis sociológico nos dice en qué contexto se hizo el libro y ya hablábamos que es un libro que se da en un contexto que no pudo haber otro en la historia para que se diera. Y ahora estamos hablando desde el enfoque, desde la persona, desde el individuo, desde quien escribió el libro. Estamos hablando entonces de Eric Rice. Para nosotros es muy importante este enfoque del autor porque empieza a entender uno cómo la experiencia personal empieza a determinar a su vez lo que se escribe. El ejemplo que traigo a colación es el de Horacio Quiroga. Este señor es uno de los escritores o los cuentistas más importantes de la historia. Y el señor es uruguayo. Pero sus libros, sus cuentos, les voy a citar solo uno, el título es La gallina degollada. Y todos los cuentos, la mayoría son así, sórdidos. Y uno empieza a ver la historia del tipo y al tipo se le suicidó el papá, se le mató la mamá, la esposa también se le suicidó. Es una historia absolutamente trágica. Obviamente uno entiende que un tipo tan trágico escriba cosas tan trágicas. Entonces, en el caso de Rice, precisamente él habla de su historia personal. Él es un desarrollador de startups y el gran producto de él, o lo que presentó fue Imbu, que es un servicio de chat con avatar y donde hay escenarios ficticios donde las personas interactúan. Este chat o este servicio de chat y lo que aprendió al desarrollarlo fue lo que constituyó precisamente en su libro Método Lean Startup. Él es a su vez uno de los tuiteros más célebres, o dijéramos uno de los tuiteros más reconocidos o influyentes en Estados Unidos, al menos en estos temas de emprendimiento. Y hay algo que me pareció fundamental que señalemos en esta conversación que estamos teniendo hoy, y es que él genera una realidad a partir de 5 premisas. La primera, que habla que los emprendedores están en todas partes. Los emprendedores no son solo esos que están afuera, sino también están dentro de las compañías, y eso es muy importante cuando pensemos en innovación y en nuevas metodologías. El espíritu emprendedor es el management, esto es, el management empieza a quedarse arcaico, las nuevas teorías de administración de las empresas empiezan a constituirse a partir de la actitud del quien quiere aprender y que quiere experimentar, quien quiere probar. Por eso se convierte de manera tan importante el aprendizaje en ese que es validado, donde solo empieza a cobrar sentido el aprendizaje que nosotros tenemos a partir de la experiencia, la experimentación con hipótesis probadas, y donde precisamente el crear, medir, aprender como ciclo, empieza a configurarse eso que señalábamos como la aplicación del método científico en términos de creación de negocios y empresa e innovación. Y que por lo tanto se tiene que contabilizar o manejar la plática distinto, donde hablamos de una contabilidad de la innovación donde las inversiones tienen que ver más escalonadas con el aprendizaje a corto plazo y no esos desarrollos en esas líneas de innovación o cadenas de innovación mejor tan largas que veíamos en algunos de los ejemplos en slides pasados. En ese orden de ideas, y cuando uno ve que hay una nueva realidad en términos de plata, yo les quiero preguntar una cosita.
¿Cuántas veces en su creación de empresas o cuántas veces en su, en su vida les hacen esta pregunta? ¿Qué tan frecuente es que le aparece este disgusto y le pregunten a ustedes, oíste, ¿cómo va su empresa? A la inmensa mayoría les ha pasado que les preguntan. Y esto es una pregunta que se convierte en recurrente y es un poquito fastidiosa porque sobre todo uno no sabe qué responder. Porque uno no sabe si va bien o va mal. Porque no sabe si la inversión que está haciendo está generando valor o la inversión que está haciendo está generando despilfarro. Y eso no nos pasa no solo en los emprendimientos o en las startups en términos de escalas individuales de personas que están creando su empresa, eso también nos pasa al interior de las compañías. Cuando estamos generando una idea que le queremos vender o queremos construir para nuestros clientes y donde tenemos que mirar la manera en demostrar que genera valor precisamente para crecer las marcas para las cuales trabajamos. Entonces, ¿cómo podemos precisamente saber si estamos despilfarrando la práctica o realmente construyendo valor? Y ahí hay algo muy importante y es cómo se empieza a precisamente darle valor a ese término que llamamos el aprendizaje. Es decir, lo que más importa es lo que genera aprendizaje y ese aprendizaje ya decíamos que es validado. ¿Y cómo se da ese aprendizaje validado? Pues las versiones nuevas que salen de los productos o servicios que nosotros estemos desarrollando. Otra vez la invitación, pensemos una experimentación pequeñito, a pequeña escala, y empezamos ahí a construir conocimiento frente a si es bueno o no lo que estamos desarrollando. Ahí eso nos invita a evitar indicadores vanidosos. Hay una cantidad de indicadores que empezamos a ver que empiezan a importarnos porque son muy buenos, pero de pronto no nos dejan ver otros indicadores que no son tan buenos y que podrían ser más importantes. En este caso me aventuro a contarles este ejemplo de Wawa. Este es, hagan de cuenta, un supermercado muy premium que hay en Estados Unidos. En este caso lo conocí en un entrenamiento de Emeritus, que es una organización que hace entrenamiento para management en asocio con la Universidad de Columbia. Y nos contaban que ellos desarrollaban o vendían productos tanto de comida preparada como comida ya empacada. Y en la comida preparada desarrollaron un sándwich que la gente consumiera ya, pero lo hicieron a escala pequeña, solo lo empezaron a vender en uno de los puntos de venta. Escogieron uno específicamente por términos de la cantidad de afluencia que tenía y el revenue que tenía el punto de venta en específico. Y cuando hicieron el experimento, se dieron cuenta que el sándwich gustó mucho, vendió muy bien, lo vendió todo de hecho, generó muy buena aceptación. Cualquiera diría que esa era la oportunidad de empezar a vender ese sándwich. Sin embargo, empezaron a mirar otras datas y se dieron cuenta que en el momento que estuvieron vendiendo el sándwich, estaban dejando de vender otros productos que incluso generaban mayor margen. Es decir, algo pasaba con el sándwich que les saciaba el hambre a las personas o que les generaba cierta satisfacción que ya no veían necesidad de comprar otras cosas. Entonces, el sándwich es muy rico y todo, pero no, en términos de la big picture, de la fotografía grande del negocio, no era relevante. Miren cómo entonces se dan casos en donde la data o los datos que se nos empiezan a dar en términos más tempranos nos empiezan a enceguecer. No vemos que hay datos con términos más amplios que nos ayudan a tomar decisiones más acertadas y positivas. En esos términos de ajustar, de aprender, de cómo el testeo y empezar a pequeña escala para después ganar en grande, aparecen ejemplos como o las declaraciones que quiero traer a colación de uno de nuestros consultores, que es David Duarte. A él lo entrevistaron en Latina hace poco y señalaba una realidad, y es que hay marcas que están generando mucha relevancia y conexión con los consumidores como Amazon, Netflix y Rappi, porque precisamente nos dan esa sensación de que se acomodan a nosotros, a nuestros presupuestos, a las realidades. Casi que es como decía la mamá, ay, es como si estuvieran pensando en mí. Y esa realidad es precisamente porque empiezan a experimentar y a testear en pequeña escala.
constantemente están mirando qué es lo que genera valor y lo van escalando en términos más grandes, lo que permite precisamente que genere relevancia porque ya está probado, porque ya es información, porque ya es aprendizaje que se ha sido validado. Entonces pensemos en que todo lo que hagamos nos dé posibilidades de accionar cosas, que todos los resultados de los experimentos, de las acciones, de las pequeñas cosas que empezamos a hacer para los desarrollos de nuestros productos, de nuestros servicios, nos permitan accionarnos, nos permitan tomar acción de manera más inmediata posible. Lo mismo que esa información se dé de manera accesible, que sea una información que nosotros podemos acceder a ella y que podamos auditar. Precisamente, que sea información que nosotros podamos estar de alguna manera hacerle seguimiento y que podamos constatar y que podamos contrastar con otra información que podamos tener precisamente para validar las hipótesis que pudiéramos o que pudieran aparecer en el camino. Porque eso se basa entonces la vida y se basa la vida empresarial, pero también la vida individual. La vida se convirtió en una demostración de hipótesis continua. Nosotros, nuestros productos, nuestros servicios, nosotros lo que hacemos incluso en términos de mercadeo ágil implica estar demostrando hipótesis y de alguna manera ir desmontándolas para precisamente generar valor. Y es que eso es la vida, insisto, pensemos en un ejemplo muy trivial, las personas que se toman o nos tomamos, porque alguna vez lo hemos hecho, tomamos selfies, lo que hacemos precisamente es ir cuadrando la cámara, cuadrando el celular de tal manera que y el gesto, de tal manera que ya encontramos cuál es el que nos genera más likes y cuál es el que más gusta. Y esa es la experimentación continua, la demostración de una hipótesis. En ese ejemplo tan trivial vemos el germen de una actitud de nuestra época, que precisamente señalamos en momentos precedentes en este webinar, de cómo el método científico hace parte de la generación de empresas, de la generación de productos, de la generación de servicios. Ahí es donde entonces quiero señalar un concepto muy importante de Eric Rice. Él habla de pivote o de pivot y es esencialmente la referencia que hace una corrección que se hace en el rumbo de una manera estructurada. Es una corrección que se hace para probar una nueva hipótesis, una corrección que se hace de manera ordenada y donde esa corrección generalmente nos implica hacer nuevos ajustes sobre el producto, la estrategia y el motor que tengamos de crecimiento. Es decir, cuando vemos en el libro, el señor Eric Rice lo que hace es mostrarnos que hay 10 tipos de pivots. Y acá haciéndole la invitación, no para que nos adentremos en ellas y para que nos adentremos en el libro, pensemos que en la vida tenemos 10 posibilidades de cambiar el rumbo. Siempre en cualquiera uno de nuestros proyectos podemos setearlos, podemos apartarnos un poco de hacernos preguntas que de pronto van a hacer que se cambie la característica del producto o servicio que estemos diseñando o que se cambie o que nos demos cuenta que la característica que tiene no sostiene el producto o que el problema que estamos resolviendo no es el problema y el producto que desarrollamos desarrolla otro problema y que eso o resuelva otro problema y que eso precisamente implique que tengamos un problema nuevo. Es decir, hay 10 posibilidades mínimas para cambiar el rumbo. Entonces tenemos esa oportunidad de verlos y por eso esa invitación a no tener miedo a fallar, porque siempre hay oportunidades para ajustar. En ese sentido, quiero citarles al jefe global de marketing de American Express, John Hayes, que él dice que su preocupación más importante ahora es que el equipo aprenda más rápido. Y digamos que ese es un aprendizaje muy importante para nosotros. Aprender más rápido. Es como el nudo del almendrón que tiene ahorita nosotros en nuestro negocio y sobre todo respondiendo a las exigencias que ahorita tiene precisamente esta nueva realidad a la que nos afrontamos. En último término, el último lente es el del lector. Ya hablamos entonces del sociológico, que es el contexto social, hablamos del enfoque desde el punto de vista del autor, ahora vamos al del lector. Ese enfoque del lector es el que permite interpretar cosas como cuando hablan del gallo en El coronel no tiene quien le escriba, y que muchos dicen que es el símbolo de la pobreza en América Latina. Esa es una interpretación del lector. Y aquí me tomé un atrevimiento de poner una foto mía. Yo soy el lector y es una foto de mi último cumpleaños. Y digamos que acá hay un choque que yo tuve con
estos cambios que también ha habido en mi vida recientemente, que a veces uno le da mucho miedo tener que volver a empezar. Y cuando leí este libro y cuando uno se adentra frente a la nueva realidad, uno lo primero que tiene que perderle miedo es a eso, a volver a empezar, porque eso se trata, todo este términos, no tener la capacidad de replantearse, de formular otra hipótesis y de volver a seguir adelante cambiando el camino. Y eso es lo que hemos encontrado a mi llegada a cada pragma. La realidad de una compañía con un componente muy importante en tecnología, que precisamente es de donde se sustrae las metodologías ágiles y que no de otra manera podrían permear una unidad estratégica como la que nosotros tenemos de mercadeo ágil. Como lo que viene del software, como de la generación de tecnología, se convierte en una matriz fundamental para la generación de mercadeo ágil, que es lo que nosotros ofrecemos. Y es que tengamos en cuenta ahí una realidad, la producción de ideas y la generación de ideas, sobre todo en términos donde los cambios se dan tan rápidos, nos dan cuenta de una realidad y es que no somos productores lineales. No es poner una tuerca acá para que salgan nuestras propuestas de mercadeo, nuestras propuestas de comunicación o nuestras soluciones tecnológicas. Es aprender en el camino, ir a aprender, ir poniendo y volver atrás en algún paso, rectificar. Y esas posibilidades nos hacen pensar que no somos como de producción de fábrica de hace 100 años. Y en ese sentido, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes en sus compañías o en sus emprendimientos o en su vida general, a los equipos a los que pertenecen, ¿qué tanto se permiten fallar? ¿Qué tanto se permiten fallar en el equipo? Es abrumador no permitirse fallar. Y es que no nos permitimos fallar. Y es porque precisamente fallar cuesta plata, cuesta dinero. Entonces, es muy probable entonces que se nos dificulte fallar por esa misma realidad. Por eso la invitación a prototipar, a experimentar, a sacar ejemplos más pequeños o pruebas más pequeñas antes de llegar al proceso final o al producto final. La realidad personal me ha traído distintas maneras de abordar el error. En una experiencia pasada tuve un error muy importante. No voy a decir quién fue mi jefe, solo voy a decir que me dio una hostia impresionante, muy merecida, pero él me dejó una enseñanza muy grande después. Él me dijo que uno no debía temer equivocarse, pero lo que sí no debería hacer es cometer el mismo error 2 veces. Lo más curioso es que yo después me leí el libro El método Lean Startup y eso está ahí. Eso está ahí. Y el miedo, digamos, es permitirnos fallar, pero no volver a cometer el mismo error. Digamos que ese es como, miren que es una lógica distinta de asumir los errores. Y es básicamente una oda a aprender y a construir sobre lo que uno aprende. Esa es la posibilidad de generar, digamos, diferencia a la hora de asumir los errores. Y que digamos que en eso tenemos que aprenderle mucho a los científicos, que ellos fallan y son felices, porque aprenden. Entonces nosotros no es que invitemos a fallar por costumbre, sino que aprendamos a fallar y sobre todo aprendamos a no volver a fallar en lo mismo. Quiero volver a citar a David precisamente cuando hablemos de esto de Agile, precisamente de fallar y sobre todo porque cuando hablamos de Agile Marketing, nos enfocamos a un rasgo fundamental del ser humano y es que nuestro aprendizaje está basado en la experiencia y la experiencia está sustentada en el fallo. Todo lo que aprendimos como seres humanos está precisamente en los desaciertos para saber qué es lo que es acertado. Y digamos que eso pasa y nos enfrentamos a una realidad y es que estamos muy acostumbrados a hacer mercadeo de una forma que no nos permite fallar, donde está todo formulado y donde todo está establecido. Es por eso que, digamos, nosotros entendemos que a veces es muy difícil pensar en realidades como precisamente el mercado ágil cuando está sustentado en esto. Pero también empecemos que es el método científico, no es nada improvisado, es antes, por el contrario, algo muy serio, que nos permite construir realidades
digamos, más afortunadas y que es lo que está desarrollando precisamente los emprendedores y las empresas que se piensan como startup al interior. Y en ese sentido lo que nos hemos encontrado es que en el método Lean Startup de Eric Ries hay una reivindicación con el oficio del mercadeo. Porque ustedes ven las fuentes que él señala de crecimiento sostenible para cualquier emprendimiento, para cualquier startup o para cualquier compañía que se piense al exterior como una startup, son unas fuentes que están alimentadas por el buen ejercicio del mercadeo. Es decir, el boca a boca, el efecto secundario del uso del producto, la publicidad financiada o la compra de uso repetido tienen una oportunidad grandísima de ser precisamente fuentes de crecimiento, sobre todo si las aceitamos bien con ese óleo fundamental que es el mercadeo bien hecho. Y en ese sentido, el mercadeo que nosotros entendemos como un mercadeo ágil. Porque pensemos que si hay tres motores de crecimiento, en lo que señala Eric Ries en su obra, el motor de crecimiento pegajoso que está dado a partir de la novedad, el de crecimiento viral que está a partir del uso del producto y el remunerado que es el conocimiento del costo del cliente. Todos estos tienen una afinación maravillosa y es en el ejercicio del agilismo en el marketing. Hay una reivindicación del oficio al acceder a este texto y es donde vemos que el marketing tiene oportunidades en todo lo que determinan los motores de desarrollo que hay ahora en el pensamiento ágil de las compañías que se desarrollan como startup y asimismo en las fuentes precisamente de sostenibilidad que precisamente pueden lubricarse con esto que denominamos mercadeo ágil que desarrollamos nosotros acá. Entonces es momento de adaptarnos a la época, de momentos de adaptarnos a unos tiempos donde precisamente nos invitan a aprender, a medir y sobre todo a esa medición generar aprendizaje que nos permita desarrollar productos, servicios y propuestas concretas a partir de la validación de ese aprendizaje. Entonces, no siendo más, esta es la invitación que teníamos el día de hoy, desde 3 puntos de vista, desde el abordaje de un texto, mostrar cómo el método Startup es parte fundamental o puede ser parte fundamental de una realidad y es cómo el pensamiento a partir del aprendizaje continuo, a partir de la experimentación, a partir de la prueba, genera nuevas oportunidades y mejores posibilidades de desarrollar negocios exitosos, productos exitosos y servicios exitosos en esta época. Muchísimas gracias por la atención prestada y entonces quedamos con un momentico de preguntas, ¿cierto? Claro que sí. Chucho, mil gracias a ti por toda esta información y por todo este conocimiento tan valioso. ¿Está listo? Por aquí ya veo que tenemos varias, así que vamos a empezar. Bueno, Eliana nos dice, cuando tenemos un proyecto muy grande, ¿cómo podemos fraccionarlo lo más mínimo para poder aplicar el método sin generar impactos negativos? Bien. Hay algo fundamental y es que los proyectos están concebidos para resolver una necesidad o un problema. Entonces, el proyecto si es de gran envergadura, lo podemos fraccionar pensando en función del problema. ¿Cuál es la funcionalidad del proyecto o la parte del proyecto que va más a la clave del problema? Cuando hay desarrollos de proyectos muy grandes, seguramente hay partes que están fundamentadas en partes complementarias del problema, en respaldar el problema desde alguna medida, y no se refieren al problema, y hay otras que son fundamentales en el problema. Les voy a dar un ejemplo, que estamos desarrollando una nueva aplicación transaccional para cualquier cliente. Y esa aplicación transaccional está basada en que las personas no quieren dejar de ir a las sucursales, ¿cierto? Ese es el problema, dejar de ir a las sucursales. Muchas de esas aplicaciones transaccionales tenemos que mirar es cómo se qué tipos de productos tenemos que desarrollar, qué tipo de información vamos ahí, y son cada uno de los componentes que la están precisamente componiendo, valga la redundancia. Cuando nosotros vamos a ver cuál de esos componentes es el fundamental, nos vamos a dar cuenta que resuelve más el problema es el de la transacción, el de pasarle, digamos, plata a otra cuenta o al banco. Entonces, lo que tenemos que hacer prueba es en esa acción fundamental.
Piensa entonces en el proyecto grande que tienes, cuál de las partes es la que va más específico al problema que vas a resolver y comienza por ahí a hacer las pruebas y a aplicar el método. Digamos que es muy importante detectar cuál es la que es más clave en la resolución del problema, sobre todo porque cuando uno le explica la realidad de los pivotes, se da cuenta que si de pronto incluso que ahí nos permite encontrar que ese es el problema fundamental o que esa funcionalidad no está resolviendo el problema o nos ayuda a identificar otro problema. Listo, Chucho, mil gracias. Por aquí nos pregunta Yuris Montalvo, ¿cómo podemos incursionar en el mundo de innovación en proyectos de desarrollo de software y mostrar victorias tempranas a la organización? Hay algo muy importante ahí y es precisamente la capacidad de hacer una prueba control. Si ustedes, y sobre todo si son desarrolladores de software, tienen la capacidad de hacer un prototipo pequeño y probarlo con 5 usuarios y demostrar la viabilidad y la factibilidad precisamente porque lo aceptan esos 5 usuarios, es una manera de ustedes llegar a sus jefes y decir, vea que sí funciona. Entonces, digamos que es la posibilidad de hacer los ejemplos, unas pruebas pequeñas pero contundentes que demuestren la factibilidad. Bueno, también nos pregunta Miguel González, creo que son preguntas muy relacionadas y dice, para el marco de desarrollo, se sabe que innovar o investigar cuesta dinero y tiempo. ¿Cómo las casas de software deberían abordar esto para que no comprometa su gestión normal o su gestión actual? Hay un paradigma que pone el libro que me parece muy importante y es el de que señalábamos como la contabilidad de la innovación. Y esto es que empecemos a pesar en nuestro presupuesto que destinamos para el desarrollo y también mirar qué parte de nuestros ingresos mismos, de nuestros ingresos por lo que ya nos genera dinero, está destinada a la innovación. A veces es muy importante, digamos, pensar que el margen de ganancia para nosotros pueda ser reinvertido, es más bien parte de ese margen en investigación e innovación, porque es lo que al final va a generar a largo plazo la sostenibilidad del negocio. Digamos que acá la invitación es no nos dejemos deslumbrar por las ganancias a corto plazo, sino aprendamos que esas primeras ganancias en reinvertirlas en innovación e investigación a largo plazo nos van a garantizar sostenibilidad. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Valentina, aquí en Nuestros Pragmáticos, y nos dice, ¿cómo podemos iniciar esta metodología en equipos pequeños? Esa pregunta es muy bacana, sobre todo porque el autor tiene un ejemplo cuando él demostraba que hablaba de esa compañía que desarrolla software financiero en Estados Unidos. Él, él daba un ejemplo que alguna vez se le acercaron en una charla y le dijeron, tengo un equipo inmenso con actitud, con una cantidad de cosas, ¿cómo lo pongo a funcionar? Y dijéramos que el funcionamiento tiene que ver mucho con la actitud que tengamos frente al fallo. Los equipos pequeños tienen una ventaja sobre los equipos grandes y es que se pueden poner más fácil de acuerdo a la hora de implementar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que interpretando lo que dice el tipo en el libro y lo que podemos hacer en equipos más pequeños es tener la capacidad de, al repartirnos tareas, siempre pensar en la construcción de una propuesta pequeña a escala concreta para ir empezando a escalarla más grande posteriormente. Yo creo que es aprovechar la facilidad de ponernos de acuerdo para arrancar más rápido. Yo creo que hay una ventaja en los equipos pequeños precisamente desde esta realidad. Bueno, qué chévere, Jesús, mil gracias. Creo que ya por aquí no tenemos más preguntas. Nuestros pragmáticos tampoco. Así que bueno, ya les compartí como toda la información. De igual forma, mil y mil gracias. Ha sido muy interesante. Miguel, también gracias a ti, gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias por su tiempo, espero que hayan aprendido mucho. Por aquí nuevamente les muestro el libro para todos aquellos que no se lo han leído. Los invitamos también para que lo puedan conseguir, que lo puedan leer. Y viendo más, nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.